buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estoy con José Miguel Cueva, que es doctor en psicología, profesor de la Universidad de Málaga y es experto en sectas, pero voy a dejar que se presente él mismo. Hola, encantado. Soy José Miguel Cuevas. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Marbella en un programa pionero a nivel europeo que atiende a víctimas de grupos sectarios, a personas que han estado envueltos en grupos coercitivos, y también atendemos a familiares que intentamos darle un poco de luz, un poco de información, de asesoramiento ante esta terrible problemática. Y también soy profesor de la Universidad de Málaga, doctor en psicología, bueno, eh, y lo que necesitéis que os pueda ayudar. Bueno, pues sin entretenernos mucho, porque creo que a lo mejor muchas veces el término se puede confundir un poco. ¿Qué es una secta? Bien, hoy en día, de hecho, se habla mucho a nivel técnico, se intenta evitar la palabra secta incluso, porque es un término muy ambiguo, un término que se utiliza para todo y al mismo tiempo que se sataniza, en plan de que la palabra secta hace que muchos grupos que son sectarios se autoexcluyan o intenten autoexcluirse, ¿no? En plan de jugando con los mitos de la gente, ¿no? Porque una cosa es lo que es una secta y otra cosa es lo que la gente entiende como una secta, ¿no? La gente de la calle, ¿no? Entonces hay grupos que a la hora de jugar con esos mitos de lo que se supone que es una secta, pues fácilmente se pueden alejar de ese estereotipo, de esa categoría. Y claro, la realidad es que en sí lo que significaría ser una secta, nosotros los psicólogos que nos dedicamos a este tema, nos referimos a organizaciones, a grupos que tienen en común el que desarrollan técnicas manipulativas, técnicas abusivas que consiguen someter a las personas. En un programa de condicionamiento, un programa de manipulación que consigue su efecto sin que ellas sean conscientes de ese efecto. O sea que la gran ventaja de un grupo sectario es que tú no eres consciente de que ese grupo te está manipulando. Y esa es una característica importantísima. O sea, nadie se siente miembro de una secta. O sea, eso es lo primero que hay que entender. Si alguien que nos escucha pertenece a un grupo sectario, no va a saber, por supuesto, que lo está, a no ser que haya salido y que, lógicamente, haya recapacitado sobre lo que ha sido su experiencia dentro de esa organización. Pero la mayor parte de gente que está en un grupo sectario está convencido de que está en un grupo que le ayuda, que le confiere cualidades muy buenas, incluso a veces sobrehumanas, y donde puede desarrollarse personalmente en unos niveles que no lo puede hacer fuera, ¿vale? Eso es un poco lo que uno desde dentro percibe cuando está dentro de una secta, ¿no? Que estás en un supergrupo, no en una organización coercitiva, destructiva. Y yo digo, en realidad el término secta, si somos técnicos puristas, no tiene por qué ser un concepto destructivo ni negativo, porque la sociología lo describe de otra manera. Nosotros es verdad que hacemos referencia más a las sectas destructivas, sectas coercitivas, aquellas que emplean esas técnicas manipulativas que son las que estudiamos, las que evaluamos y las que intentamos también desmontar, ¿no? Y claro, otra de las críticas que también a veces tienen los grupos, las organizaciones con los expertos, es pensar que nosotros estamos criticando el contenido de una secta, ¿no? En plan de que como si hubiera grupos que son válidos y otros que no, ¿no? Y eso es un error. Nosotros nunca criticamos un contenido, criticamos siempre la práctica manipulativa. Me da igual si la secta se dedica a la religión, si se dedica a las terapias de crecimiento personal, si se dedica a lo que se dedica. O sea, puede ser un grupo muy friki y puede que no sea sectario, o puede ser un grupo muy aparentemente normalizado, muy estándar y que sea más destructivo que ningún otro, ¿vale? O sea, aquí lo que interesa es si efectivamente ese grupo genera una controversia importante en la mayor parte de sus miembros. Y en ese caso, nosotros vamos a atender a las víctimas, sean pocas, sean muchas, pero intentar darles unas estrategias para que vuelvan a ser libres, porque una persona en una secta nunca va a ser libre. Vale, entonces entiendo un poco que el punto un poco es, primero, no es tan importante
igual la definición, sino al final la realidad de lo que se vive dentro de la secta y sobre todo el hecho de que una persona nunca, o sea, una persona que viera esta entrevista nunca se iba a sentir identificada como que, o sea, y estuviera en una secta, nunca se sentiría identificada como diciendo, pues yo estoy en una secta. O sea, me imagino que el éxito de la manipulación de la secta reside precisamente en que la persona no se sienta que está en una organización de este tipo. Sí, es verdad que, bien, el pensamiento crítico es una de las partes que más afectadas quedan en una víctima de un grupo coercitivo, ¿no? Y eso sería el hecho de que tú tengas un pensamiento crítico, bueno, hacia adentro, ¿vale? O sea, la persona no es que quede anulada en todas sus esferas, pero sí que queda anulada su capacidad crítica hacia adentro, hacia su grupo. O sea, no somos objetivos cuando pertenecemos a un grupo coercitivo y como que existe un filtro muy diferente para lo de fuera y lo de dentro. Entonces, no es verdad que una persona a lo mejor puede escucharnos y puede sospechar, pero hay una tendencia y las estrategias de manipulación llevan a que ellos mismos rechacen o se sientan incómodos ante ese tipo de acusaciones o ante cualquier tipo de duda. Entonces, lo más habitual es que la víctima va a tender a separarse, distanciarse, separarse, e incluso el grupo, si hay una crítica real hacia su organización, también les va a preparar para cuando reciban esa crítica. Por ejemplo, si tú estás en una organización sectaria, es muy normal que te digan, oye, pues no sabes que hay gente que incluso en su ignorancia nos llegan a acusar de sectarios por el hecho de que, y te hacen una lectura interesada, una lectura buen rollista, que te haga entender que el que te critica es un ignorante que no sabe ver más allá de nuestra buena acción, de nuestra buena obra, o que tiene unos intereses tal, o que es una persona que quiere fama, o que tal, que siempre va a buscar una manera de, lo llamamos contrapersuasión, una manera de convencer a la persona de que todas las críticas que se reciben son completamente injustificadas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a veces la persona que está en una secta puede tener un momento de lucidez oye, pues esto no me cuadra, pero rápidamente está entrenado para no dudar de la doctrina, porque la doctrina, como dice algunos autores, como Lifton, la doctrina es sagrada. O sea, no se puede dudar de la verdad, ¿no? Y que uno es muy ignorante frente a lo que dice la organización. La organización tiene unos puntos sobre los cuales esa estructura no se puede dudar de ella. Entonces, al final, te auto sacrificas, ¿no? Y de hecho, a veces, algunas organizaciones te hacen entender que si tú, por ejemplo, tienes dudas o si tú planteas cuestiones o tal, pues es que es un problema de ego o un problema de narcisismo, que tú realmente te crees muy superior y por eso... Entonces intentan anular esa capacidad crítica que todos tenemos de alerta, ¿no? De sentir que, oye, pues esto no me acaba de convencer, no veo bien, ¿por qué tengo que pagar esto? ¿Por qué tengo que hacer este tipo de actividades? No, dentro de la organización no se cuestiona. Y aparte, el poder del grupo no está solo en un gurú, que muchas veces entendemos el gurú, el líder, pero es que también hay que entender que todo el grupo va a actuar en relación a lo que el gurú dice. O sea, que la presión puede ser que se haga por parte del grupo, pero también la puede hacer una persona como tú, un igual, un amigo, o una pareja o un conocido que va a hacerte razonar. Y, por ejemplo, tú imagínate si yo soy el gurú de la secta, ¿no? Y a lo mejor yo no llego a convencerte de algo, pero voy a mandar a tu amigo, que sé que tiene más confianza en ti y que está dentro de la secta como yo, como todos, y voy a hacer que razone contigo para que te lleve por el buen camino, ¿vale? Entonces, podemos utilizar la presión del grupo, no solo el gurú tiene poder, también tiene el poder la organización en sí para conseguir el control de la persona. Claro, eso me lleva un poquillo a pensar de que al final las personas que están en una secta no solo son víctimas, sino que en según qué caso también son victimarios, ¿no? También pueden llegar a ser, digamos, autores bueno, no sé si al final llamarlo de delito o presunto delito. Sí, efectivamente. De hecho, es uno de los problemas que a veces ocurre cuando alguien sale de una secta, suele salir con mucha culpabilidad. Por un lado, culpabilidad inducida por el grupo, pero también culpabilidad pues por lo que ha hecho dentro de la organización. Y hay mucha gente que se queda con hay que ver, yo por mi culpa ha entrado mucha gente, o yo he hecho que...
que esto funcione bien durante un tiempo y ese temor y esas sensaciones se dan, lógicamente, porque, claro, las personas que están dentro creen que lo hacen por una buena labor. O sea, ellos están haciendo una actividad que consideran que merece la pena, que compensa a pesar del sacrificio, que consideran que hay un sacrificio, que lo ocultan y minimizan, pero entienden que merece la pena ese esfuerzo, ¿no? Es como decir, bueno, somos la mejor religión del mundo, ¿no? Es la más cara, ¿no? Pues, pero bueno, pero es normal, hay que pagar bien, ¿no? Lo que es bueno, ¿no? Entonces, claro, la gente que sale, esa culpabilidad a veces la lleva y puede ser terrible. Y de hecho, mucha gente sigue en activo intentando informar, prevenir y colaborar con asociaciones por eso mismo, por intentar que haya un poco de justicia y que ese daño que en cierto modo eso que ha facilitado poder frenarlo de alguna manera, ¿vale? Sí, sí que ocurre con frecuencia. Por supuesto, hay que entender que no está al mismo nivel, ¿no? No es la misma intensidad, porque siempre hablamos de que la persona no tiene toda la información consigo, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que han actuado sin conocer realmente toda la magnitud del objetivo, de la meta, ¿no? Han sido engañados, pero es verdad que en ocasiones esa frontera puede llegar a un punto que incluso una persona sea victimaria y que llegue a incluso actividades delictivas. O sea, tenemos algún caso pues, en grupos, por ejemplo, que han recibido prisión, que han sido condenados, donde algunos de las personas que han estado de adeptos han acabado siendo condenados también a prisión, o con penas que a lo mejor no han llegado ya a la cárcel, pero que con las penas estas pequeñitas que sabes que no llegan a los 2 años, ¿qué tal? Pero bueno, tener una condena pues porque realmente han cometido estafas o han conseguido que han colaborado en abusos sexuales a menores o han colaborado con actividades delictivas muy graves dentro de una ingenuidad absoluta, ¿no? O sea, porque ya digo, a veces las personas en grupos sectarios llegan a parecer como que son muy inmaduras para con el grupo, ¿vale? No de cara afuera, pero en ocasiones llegan a tener una mente demasiado inmadura, demasiado ingenua con respecto a lo que están haciendo, ¿no? No son conscientes del daño que pueden llegar a estar haciendo. Aún así, yo también quiero un poco relativizar, tú que eres criminólogo, porque creo que cada caso es un mundo, ¿no? Y hay gente que pone sus frenos y de hecho eso les motiva a salir en el sentido de que se les pone, oye, tienes que hacer tal actividad y esto le puede llevar a hacer dudar, incluso salir del grupo. Hay personas que lo pueden hacer con una especie de atenuante, es decir, bueno, son personas que a lo mejor están influenciadas por el grupo y hacen algo que no habían hecho nunca bajo ningún concepto. Y luego puede haber personas también victimarias que también tengan responsabilidad penal y que sepan también del daño que están haciendo. Hemos tenido algún caso de alguna secta que sabemos perfectamente que esa persona empezó de víctima y ha acabado siendo tan victimario como el líder, ¿no? Y acaba siendo co-líder. O sea, que existen casos concretos en los que también algún adicto, raramente, pues si tiene una persona psicopática, si tiene es narcisista como el gurú, pues no siempre hay que analizar cada caso en particular. Hablando un poco claramente, las personas que manejan o que van dirigiendo este tipo de organizaciones siempre son conscientes de que verdaderamente están manipulando y engañando a la gente, o hay alguno que, entre comillas, se cree su mentira o su historia porque bien puede ser por esto, porque hayan ido adquiriendo un rol importante y se hayan ido contagiando de él, o incluso puede ser que haya otras que al principio creyeran un poco en la mentira y luego al subir a una escala importante de la pirámide digan, sé que esto es una mentira, pero aún así este rollo, entre comillas, me viene bien y me voy a aprovechar de él. ¿Eso existe, José Miguel? Mira, normalmente hay una frase que me gusta mucho utilizar respecto al pensamiento de lo que tiene la gente que está dentro de una secta, ¿no? Que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, eso es lo que se aplica dentro de una secta, ese pensamiento. Eh, el mismo líder suele ser un creyente de su realidad. O sea, no decimos que es un estafador sin más, que a veces sí puede haber una estafa y puede haber grupos piramidales donde a lo mejor hay una estafa pura y ya está, ¿no? Pero en general el gurú suele ser un creyente
suele creer que esto merece la pena, que esto es algo por lo que ha luchado y por lo que lucha y que se esfuerza por conseguir una realidad supuestamente mejor, ¿no? Pero al mismo tiempo es una persona manipuladora, narcisista y que no tiene problemas en utilizar a la gente, en explotarla y en engañarla para conseguir el fin que él quiere, ¿no? Y lógicamente para ello va a ocultar información y va a utilizar todo lo necesario como si fuera un ajedrez, ¿no? Pues tú eres un peón y si tienes que caer, pues caes, pero merece la pena porque vamos a ganar la partida de esta manera, ¿no? Y tú eres un peón, si tienes que sacrificarte y morir, pues lo siento mucho, oye, no que quiera que mueras, pero lo que me interesa es ganar la partida, ¿no? Eso es un poco el pensamiento que tiene un grupo sectario. Claro, dentro de los adeptos, la gran mayoría, el 90% de los adeptos son personas sometidas. Son personas que acaban con un nivel de sumisión donde sus intereses personales no valen y donde todos los intereses que valen son los del grupo. O sea, acaban generando una especie de nueva identidad, un nuevo yo, ¿vale? Que es el yo del grupo. Y ese yo es exactamente similar al de mi compañero. O sea, tú al final pillas a 5 personas de la misma secta y todos piensan lo mismo de la realidad, todos piensan lo mismo de la vida, todos tienen las mismas metas y todos tienen un pasado previo que no tiene nada que ver con su realidad actual, ¿no? Claro, luego puede existir casos muy aislados de personas que lleguen a ser victimarias en un sentido de que sean tan responsables como un gurú. Pero es algo muy minoritario, y la gran mayoría son personas que están sometidas y que hacen un daño, que pueden hacer un daño, eso sí, que pueden ser victimarios, pero porque simplemente obedecen una orden de alguien que consideran tan superior. Y claro, es como decir, eh, vale, tú tienes una normativa, unas leyes, ¿no? Pero si viene Dios desde arriba, yo no soy creyente, ¿no? Pero imagina, yo soy un creyente y viene Dios desde el cielo y me dice que haga algo que para mí es incomprensible. Me dice que cometa un acto delictivo. Oye, ¿pues qué es más importante? ¿Lo que me pide Dios o las leyes de mi país, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que ocurre dentro de una secta, que puede haber un conflicto de normas, pero en el conflicto de normas siempre va a imperar la norma de mi organización, que es la que tiene la verdad absoluta. Entonces yo voy a intentar no tener problemas, voy a intentar cumplir la ley, voy a intentar tal, pero si en algún momento surge un conflicto entre la ley y el grupo, pues la gente tiene claro a quién debe obedecer, ¿no? Esto es lo que suele ocurrir dentro de la secta. Y la frase esta de el fin justifica los medios, pues lamentablemente se aplica con mucha frecuencia. A veces un objetivo puede ser loable o puede ser interesante, pero no todo vale por conseguir un fin supuestamente bonito y objetivo, ¿no? Es como yo quiero conseguir yo qué sé, la libertad en el mundo, ¿no? Y para eso hay que asesinar a los demás, grupos terroristas, ¿no? Entonces, tú no puedes justificar acciones de todo tipo en base a que tú consideras que este fin lo vale, ¿no? O quiero que todo el mundo deje de comer carne. Pues venga, todas las que comen carne vamos a cargárnoslos porque, oye, pues no, pues mucho que tengas un objetivo que pueda ser loable, tus fines, o sea, tus medios no están justificados, ¿no? Y esto es lo que ocurre con el grupo sectario, que al final te convence de que, bueno, debes obedecer la agenda que se te marca, y todo esto siempre es fruto de una manipulación previa muy bien desarrollada que te hace que tú tengas dificultad para poder razonar por ti mismo. Vale, entonces me imagino que el proceso de captación será algo muy paulatino, ¿no? Porque si no, está un poco la creencia popular de que las personas que caen en una secta son personas de un bajo nivel económico, personas incluso que son ignorantes, que no tienen estudios, pero esto me consta de que verdaderamente no es así en la realidad, y me gustaría saber cuál es el factor de riesgo o los factores que pueden hacer que una persona entre en un grupo sectario. Me encanta que me hagas esta pregunta, Javi, porque es de las cosas que más nos gusta resaltar siempre. Siempre nos encanta resaltar este elemento porque es el gran mito. O sea, el primer gran mito de la secta es pensar que todo el que cae en la secta es una persona que tiene algún problema previo, que tiene ya un toque dado, ¿no? Hablando Sí, vulgarmente sí. con la gente de la calle, que en el fondo es una persona ignorante, que no tiene mucha cultura, que tendrá muchos problemas familiares. Totalmente, rotundamente falso, ¿no? O sea,
es una gran mentira y además es lo que llamamos los psicólogos una falacia de la justicia. Es una atribución defensiva. O sea, el pensar que a mí no me va a ocurrir, porque yo tengo las herramientas. O sea, tendemos a pensar y yo prefiero pensar que no me va a ocurrir un problema. Por ejemplo, una persona quiere pensar, ay, a mí no me van a robar, o a mí no me van a estafar, a mí no me van a engañar. Yo no voy a entrar en una secta nunca en la vida. Y justamente ese pensamiento te hace más vulnerable a caer en una secta, ¿vale? O sea, yo siempre digo que el primer factor de riesgo es pensar que tú eres invulnerable a la manipulación. Si tú piensas que no eres manipulable, te pueden manipular con más facilidad que si piensas que eres manipulable. Sí. O sea, que no hay que pensar que solo este hecho ya te haga insalvable, ¿no? Pero hay que entender que todas las personas, yo lo digo en clase muchas veces a mis alumnos, es decir, seguro que todos vosotros, a ver, ¿quién piensa de aquí que puede caer en una secta, no? Y lo pregunto de forma dinámica, a ver cuánta gente cree y claro, la gente suele percibir que esto conmigo no va, esto le pasa a los colgados, a las personas que... Bueno, pues soy más vulnerable precisamente aquellos que habéis levantado la mano de que no os va a pasar, ¿no? Aquellos que pensáis que no va con vosotros, tenéis más probabilidad de caer en esto, ¿no? Por supuesto, hay otros factores de riesgo, ¿no? Pero esto es como, yo lo comparo con las adicciones, ¿no? Si tú piensas que tú puedes beber de forma controlada y que nunca te va a pasar nada porque tienes una personalidad madura, fuerte y dura y tú puedes beber lo que tú quieras, pues tienes más riesgos de caer en un alcoholismo que si piensas que el alcohol es peligroso y tú puedes beber, si bebes tienes que tener con mucha cautela porque no sabes si algún día vas a sentirte con necesidad de seguir bebiendo más de la cuenta, ¿no? O sea, es decir, un plan de prevención te hace que tengas información sobre los riesgos de una sustancia y que sea más fácil que en un momento dado tú le veas una bandera roja y digas, hostia, cuidado, peligro. Pero con el problema de las setas no será porque ese mito de a mí no me va a pasar, esto le pasa a la gente débil, pues hace que la gente pues baje sus defensas, ¿no? Y de hecho hay un montón de experimentos de influencia, de psicología social, que también se da en criminología y en psicología y se explican, que muestran que realmente el ser humano es muy manipulable especialmente en grupo. O sea, la gente somos muy tontos en grupo, ¿verdad? O sea, ya no solo en la secta, en general. Si estamos en un grupo, somos conformistas, nos encanta, nos encanta agradar a la gente, nos encanta caer bien, nos encanta sentirnos integrados. Y esto, que en principio no es malo, o sea, queremos sentirnos integrados y nos viene bien la cooperación, nos viene bien formar parte del grupo y esto al mismo tiempo que es algo positivo también es una vulnerabilidad porque yo necesito sentirme integrado y esto lo va a utilizar el grupo para manipularme, los grupos que son destructivos. Entonces, la cosa sería más enseñar a la gente qué herramientas tienen que tener para poder detectar cuándo le están manipulando, cuándo le están vendiendo la moto, para que de ese modo, cuando noten esa manipulación, ser capaz de detectarlo, ¿no? Y luego en vulnerabilidades, pues sí, que hay también personas que es verdad que tienen más riesgos de caer en grupos sectarios, ¿no? Pero muchas veces son más factores situacionales que personales. En el elemento de que es verdad que si tú estás en situación pues de soledad, si te encuentras con mucho tiempo libre, si tienes muchos elementos de curiosidad, de querer conocer determinada cuestión, pero también un poco de factor suerte, porque a lo mejor hay grupos sectarios a los que nunca te engancharías, ¿vale? O sea, a lo mejor hay... si vamos a poner que en España hay 1000 sectas, ¿no? A lo mejor hay 800 o 900 que a ti no te interesarían nada, pero a lo mejor hay 20 que van muy afines a tu ideología, a tus creencias y a lo que tú quieres en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo he visto sectas publicidad de sectas en la Facultad de Comunicación Audiovisual claro, ahí en esa facultad, de prácticas de locutor de radio. O sea, lógicamente, en psicología, la publicidad, ¿cuál es? Oratoria, inteligencia emocional, y si vas yo qué sé, y si vas a traducción, pues a lo mejor te dan cursos de inglés, o no sé. O sea, ellos muchas veces también generan una serie de estrategias de captación y las ofertas que llevan a cabo son ofertas atractivas para la gente, pero también tienen un target, tienen un target poblacional y a lo mejor todas estas no te enganchan. Pero si tienes la mala suerte de que la secta
que te está captando va en línea a tus necesidades o en línea a tus creencias, pues la cosa puede ser más jodida, ¿no? Aparte de que el programa en sí de manipulación y de captación es un programa bien realizado, donde el engaño es habitual y donde al principio pasa, esto es como el efecto Netflix, ¿no? Desde el principio todo es gratuito, la prueba es gratuita y al principio tú te hacen sentir muy bien y tú no tienes que pagar nada ni te vamos a exigir nada. Al revés, hay un bombardeo de amor de la hostia, te sientes integrado dentro de un grupo de gente que te valora como nadie te ha valorado, que te hace ver que eres un diamante, que eres un tío brillante, una persona increíble, que te muestran una especie de gancho, ¿no? Un objetivo interesante. De decir, tú eres tal, pues yo, oye, podemos trabajar en esto, pues yo puedo ayudarte en esto y creo que puede ser interesante. Que siempre son propuestas atractivas, siempre son personas que se preocupan por ti, que te parece que te quieren, mucho más que la gente de la calle, mucho más cariñosa, más afectuosa, más amable, te acompañan en coche donde haga falta. O sea, al principio todo está muy guay. Si se acabara la gente de salir de la secta después de 2 meses, pues no tendría ningún problema. El problema es que todo esto es un fenómeno como el ligoteo, ¿no? Como la manipulación que se da en cualquier relación de ligoteo, de decir, oye, primero te doy todo el lado positivo, pero en realidad yo no soy no soy esa persona que me estoy presentando. Claro, claro. Y esto al final lo que me lleva a pensar es, las sectas no pueden surgir espontáneamente, pero yo muchas veces pienso que cualquier asociación humana en la que determinados factores se lleven un poquito al extremo son susceptibles de convertirse en una secta, porque otra de las cosas que veo hoy en día es que hay sectas de todo. Prácticamente. Exacto, tú has dado el clavo. Es una de las conclusiones de las cosas que tenemos muy claras. La gente cree que las sectas nacen como en plan de manual de instrucciones, ¿no? Voy a crear una secta y no. Esto no se forma así. Las sectas son como las setas, ¿no? O sea, se forman por generación espontánea. Una organización, un grupo, es proclive a cosas muy positivas, porque no vamos a decir que los grupos son buenos en general, los grupos sociales nos ayudan a muchas cosas, pero igual los grupos tienen el potencial de hacernos bien y de hacernos mal. Y en ocasiones, personalidades concretas en organizaciones, en grupos concretos organizados, pueden conseguir que una organización se genere un sectarismo sin que lógicamente haya una intención de base. O sea, ahora mismo el gurú está aprendiendo. O sea, a veces el gurú va aprendiendo sobre la marcha y va creando, y a veces incluso hemos encontrado grupos en los que ha habido como una especie de formación y el grupo no ha llegado a formarse como secta. O sea, y se ha quedado en una protosecta, un poquillo. Yo le digo en plan broma, dice, es tan inútil que no soy capaz ni de crear una secta. Para meterme un poco con el gurú, digo, es que es tan inútil que no ha creado ni... O sea, es un poco en plan broma con el adepto, ¿no? Dice, para crearle un poquillo de... Pero que hay veces que hay sectas que han llegado a unos niveles de organización increíbles y oye, hay personalidades que son muy sectarias que a lo mejor no han llegado a tener esa capacidad de, como organización, crear algo grande o algo importante o algo organizado, ¿no? Porque la persona no tenga las cualidades o porque no consiga este nivel de organización o por mala suerte, ¿no? O como las empresas, que a veces una empresa funciona y otra no. Pero sí es verdad, las sectas nacen de forma espontánea y unas de ellas se desarrollan, otras se extinguen y mueren, pero por eso conocemos, cuando nos preguntan ¿cuántas sectas hay? Dice, ¿cuántas sectas se van a crear? Pues es que cada año se forman nuevas sectas y se extinguen algunas otras. Y otras que son muy importantes continúan, unas muy bien, otras con muy pocos adeptos. Y también hay una cosa nueva, que es que ahora con la pandemia y con los cambios en las redes sociales, en la vida que tenemos, creo que también una nueva forma de sectarismo también, ¿no? O sea, que también hay personas que se llegan a autoadoctrinar también, ¿vale? Y que haya grupos, por ejemplo, de Telegram, redes sociales, que con el conocimiento, con las literaturas sectarias que está en Internet, que está en determinados sitios, en publicaciones y tal, como buscador, pueda llegar una persona a acabar con un comportamiento sectario
sin que haya un líder dirigiéndolo. Sí, Esto es algo curioso, sí. pero también está ocurriendo. Además, José Miguel, me imagino que lo sabes, pero muchas veces los algoritmos de las redes sociales están programados para darte lo que tú quieres. Entonces, claro, entonces si yo tengo unas tendencias políticas determinadas o soy partidario de una religión en concreto, yo voy consumiendo y cada vez me voy sumergiendo más, ¿no? En todo este mundo, al final llega un punto en el que tú solo te puedes radicalizar y a lo mejor no tienes una secta. Tú mismo te has creado tu secta unipersonal. Claro, tú Esto, fíjate, casos ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos, el Pizzagate, este famoso que hubo, ¿no? Del tío que se iba no sé si era el Domino's Pizza o qué pizzería era, que se fue el tío con la metralleta dispuesto a salvar a los niños que sí, sí, estaban sí. supuestamente, o Secuestrado, en, ¿no? Sí, sí. exacto, y ahí no había lógicamente ningún niño ni Claro. toda era una historia. Pero claro, este tío estaba metido en mil medios, en Telegram, en grupos donde ellos mismos se generaba un feedback positivo y donde se iba generando un pensamiento sectario, posiblemente esa persona aislado ya de sus amistades, aislado ya de su familia, o sea, los mismos comportamientos sectarios, pero sin que hubiera una dirección clara de alguien que te diga, oye, tú, ve a tal sitio y cárgate a los... No, no, o sea, a veces estamos... Eso no quita que haya referentes sectarios a los que siguen que son peligrosos. Pero claro, esta gente suelen seguir a personas de la nueva era, a personas que dan unos mensajes que es como... Yo lo comparo con el Quijote que leía literatura de caballería que se volvió majareta. Pues claro, dice, hay literatura basura y hay referentes que acaban creando una literatura que es coercitiva. Entonces, hay que tener también cautela con lo que se lee, porque estamos en una era de la información donde podemos acceder a la mejor ciencia o podemos acceder a la peor basura informativa que te autodestruye. Y eso siempre se habla del tema de que las creencias son libres. Hay creencias también que son tóxicas. Entonces, claro, todo el mundo tiene libertad de pensamiento, lo que tú quieras, pero a veces la libertad de pensamiento acaba cuando acaba dañando al otro, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y si la creencia te destruye a ti mismo también es buena? O sea, creo que hay que también plantearse de que puede haber ciertas creencias que puedan ser tóxicas, ¿no? Y esto, lógicamente, dentro de la libertad de pensamiento de cada uno, pero cautela, porque todo lo que uno consume no siempre va a ser positivo. Y a veces uno se cree más libre de lo que realmente es, y a veces tenemos una percepción de nosotros mismos más en la que no somos conscientes de toda la complejidad del comportamiento, de los pensamientos. Entonces, creo que nos falta mucho para avanzar en este campo y que a la gente hay que entrenarla para detectar los fanatismos. O sea, ya sea dentro de las sectas, ya sea en otros vínculos, porque la persuasión, la manipulación de la que hablamos puede estar presente fuera de las sectas también, en relaciones de pareja, que son tóxicas o en organizaciones empresariales. Entonces hay que conseguir que la gente madure también en este sentido de que sea capaz de percibir esta manipulación para protegerse de ella y para no, bueno, pues no permitir que se hundan. Y puede ser fácil que caigamos en estas redes porque al final hablamos de grupos que actúan en conjunto y que son vulnerables a ciertas dinámicas de influencia. Mm, ¿Cómo es el líder de una secta? ¿Es un perfil concreto? ¿O tienen unos rasgos en comunes? ¿Cualquiera puede ser líder de una secta? Pues mira, se ha investigado poco para lo importante que es el tema de la figura del líder, ¿no? La mayor parte de especialistas o en la literatura lo que se dice, en la literatura científica se dice que no hay un perfil totalmente definido de líder sectario porque es verdad que hay muchas diferencias en cuanto a que hay líderes que son más inteligentes que otros, unos son cultos, otros no lo son, unos tienen características socioeconómicas altas, otros son personas sin estudios, o sea, que a nivel de características personales puede haber mucha diversidad de líderes sectarios, pero sí que yo en mi investigación, en el trabajo que llevo realizando desde el año, creo del año 99, 2000, trabajo en el tema este de secta y he analizado, pues, no sé si 70, 80 o más líderes sectarios, la verdad que cantidad de líderes sectarios
y a los que he conocido indirectamente o los que he conocido en juicio o a los que he analizado por la literatura también científica, o la literatura por prensa, por tal, al final todos tienen una serie de características que suelen ser muy comunes. O sea, a pesar de que pueda haber diferencias, de que no hay una figura única, pero sí resaltaría algunas cosas, ¿no? Y además, como a modo de cautela, lo tendría en cuenta no solo a los líderes sectarios, sino a las personas así, alejarse de ellas lo máximo posible, ¿no? Una de ellas, la primera característica que yo destacaría es el narcisismo. O sea, son personas con un nivel de narcisismo brutal. ¿Y esto qué es? Esto es narcisismo. Esto sería que la persona se quiere tanto que da asco, ¿no? Da asco externamente tanto que se quiere. Son personas patológicamente narcisistas. Patológicamente no quiere decir que tengan un trastorno incapacitante. Ellos saben, pueden saber que lo que hacen es incorrecto y está mal. Pero es como, yo lo valgo. Como yo lo valgo y como soy muy importante, me merezco que tú estés explotado o que, o sea, no importa, tú eres un... Es como si eres un insecto que está a mi servicio. Tienes que estar agradecido de que seas mi esclavo, ¿no? Entonces, esa idea, es un narcisista en el que se siente muy superior y si te pones a ver la biografía de los líderes, suelen escribir entradas en la Wikipedia, los nuevos líderes, y ellos mismos escriben su currículum, exageran, pero sí, literalmente, hay algunos líderes que te pones a ver y dices, esto lo ha escrito él. Se autoproclaman titulaciones que no tienen o exageran sus logros. Es verdad que a veces tienen, yo qué sé, pues es médico, vale, es médico, pero aparte de médico, me pongo que soy el médico que tiene tales premios de honorífico de la sociedad, de tal, soy el mejor, bueno, el mejor médico del mundo, ¿no? O sea, ellos se autoprograman como verdaderos héroes, con unas cualidades increíbles, y son personas que aparentemente, tanto desde fuera, desde el grupo, como ellos mismos se venden como muy superiores. Claro, normalmente ellos con una falsa modestia, porque lógicamente si vas de narcisista demasiado claro, quedan mal, ¿no? Pero como es el grupo el que alaba ya esas cualidades, estás ante una persona muy especial, que tiene una trayectoria intachable, que tal, entonces duda mucho de una persona que ya va exagerando o que va resaltando tus cualidades, porque cuando alguien es muy bueno, no tiene por qué estar resaltando que es tan bueno, ¿no? O sea, normalmente la gente que es muy buena no va por ahí diciendo yo que soy muy bueno, yo soy el mejor youtuber del mundo, ¿no? O sea, seguro que no hace falta decirlo, ¿no? Lo dirán los demás de él, pero la persona que destaca demasiado ese narcisismo es peligroso. Punto número uno, el narcisismo, échate a correr cuando veas a alguien así. Segundo, bueno, personas carismáticas. O sea, tienen que tener un carisma importante. Lo que pasa es que ese carisma puede ser un carisma muy del grupo, o sea, muy para el grupo. O sea, me explico, no hay un líder universal, no hay un líder que le agrada a todo el mundo. Tú puedes ser muy brillante dentro de un campo de conocimiento o dentro de un ámbito, y para otros, por ejemplo, yo veo algunos líderes sectarios que me parecen carismáticos en su modo de hablar, en su modo de su discurso, que tienen una buena retórica, que engañan a Dios y a su padre, o sea, tienen una capacidad increíble de atracción. Pero luego hay otros que me parecen muy aburridos. Digo, sinceramente, digo, no sé dónde está el carisma de esta gente, pero hay gente que la atrae. O sea, que realmente tienen su público y consiguen, es como si fueran el mundo este de youtubers, pues son buenos youtubers, ¿no? Atraen un buen grupo o un buen número de personas, ¿no? O por lo menos dentro del campo de conocimiento este, tienen cierto carisma para poder conseguir atraer a un grupo grande. Si no, pues sería un poco dentro de estos grupos que se extinguen, ¿no? Que no Sí, llegan es a tener... que esto del carisma es que es muy subjetivo, ¿no? Habrá quien, sobre todo en los partidos políticos, es claro, para el que es de un partido, el de su partido es mejor y el del otro no vale para nada, y al revés también. Exacto, exacto. Y de hecho a veces ocurre, algunos líderes sectarios fuera de su grupo se pueden sentir incluso fuera de lugar, ¿no? O sea, algún adepto me decía, oye, vamos a comer fuera, y muy poquitas veces, pero recuerdo una vez que fuimos a comer fuera y el líder se sentía muy incómodo, no hablaba con casi nadie, estaba como, no estaba en su salsa. O sea, dice, a lo mejor dentro del grupo es la estrella, pero fuera del grupo a lo mejor no lo es, ¿no? Pero bueno, carisma tienes que tener, en cierto modo, si tienes que tener una secta importante
en general son carismáticos y tienen buena capacidad de atracción. Pero yo diría otros elementos aparte del narcisismo también que son importantes. Por ejemplo, otro elemento importante es la conducta antisocial o psicopática. O sea, tú que eres criminólogo, al final un gurú, hay gente que me dice en plan broma, bueno, coño, vamos a montar una secta. O sea, en plan decir, coño, pues Ya montar que una secta y sabemos, tal. ¿no? Y yo le digo, ay, dice, tienes que ser más hijo de puta. Yo le digo vulgarmente, hablando en plata, digo, no, no, hay que ser muy cabrón, o sea, demasiado cabrón para montar una secta. O sea, una persona que tiene un grupo coercitivo es una persona que o es psicópata o es muy sociópata o tiene una personalidad tirando a rasgos psicopáticos muy importantes. ¿Por qué? Porque tienes conciencia de que tú vas a explotar a la persona a unos niveles muy, 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 muy altos para conseguir tus fines. Porque claro, si al final una persona es narcisista, pero tiene un freno en cuanto a que empatiza con el otro y dice, hostia, pues no, no todo vale, la Sí, persona no llega a ser, no llega a tener la controversia de un grupo coercitivo sectario. Los grupos suelen ser sectarios porque al final se superan límites, se superan barreras y porque al final las personas que son los líderes suelen tener poca capacidad, no digo poca empatía porque tienen empatía, pero una empatía sí, cognitiva, no sí, afectiva. es algo instrumental, ¿no? Ellos necesitan empatía para saber lo que decirle a la persona en cada Claro. momento. Pero De hecho lo dicen mucho los adeptos, dice, coño, me conocía mejor que nadie, me conocía mejor que nadie, me entendía mejor que nadie y sabía decirme lo que yo quería que me dijera, o sea, era una persona súper iluminada en cuanto a la capacidad que tenía, era mi mejor amigo, pero en verdad no, en verdad me ha utilizado, en verdad me ha explotado, en realidad ha hecho lo que, o sea, es una persona que te conoce bien, pero para poder utilizarte mejor. Le importa un bledo, ahora parece que le importas. Es como una relación muy tóxica, en la que al final la persona parece que tiene contigo una amistad profunda, pero en realidad te va a explotar y te va a utilizar y le importas un bledo, ¿no? Entonces, el líder sectario suele ser así, suele ser una psicopática en el que se quiere mucho a sí mismo y a los demás, pues solo los quiere en base a lo que puedan conseguirle. Dinero, atractivo, poder, o sea, a veces también luego otro mito, la gente piensa, solo la gente que tiene dinero entra en la secta, yo no tengo dinero, no, pues también puedes entrar en una secta, porque hay sectas que quieren sexo, o quieren poder, o quieren influencia, quieren, entonces depende, si tienes algo que les interesa, pues puede ser captable. Si no, pues si no tienes nada que le interese, pues posiblemente es que aunque tú quieras entrar en la secta, no te van a dejar que entre. Esa claro, también es una cosa curiosa. No todo el mundo entra en la secta aunque quiera, ¿no? sí, sí, También otra cualidad que siempre encuentro en los líderes, otro rasgo de personalidad que también encuentro siempre, siempre, es la paranoia. Son muy paranoicos, son muy desconfiados. claro, que Es como esto, esa visión del mundo, el mundo de fuera es malo, perverso y tiene todos los ingredientes para fracasar. Eso realmente lo creen, porque es como que el mundo que han vivido, el mundo de fuera no les ha proveído lo que ellos quieren y han creado un mundo nuevo donde pueden sentirse bien y cómodos. Entonces, como que tienen miedo realmente del exterior. Aparte de que como han hecho mucho daño, pues también tendrán miedo a que alguien les devuelva la moneda, porque en el fondo son conscientes de que han hecho mucho daño. Yo recuerdo un líder, por ejemplo, de Drama Tradición, una secta que está condenado, que no hay problema que lo digamos porque tiene condena por abuso sexual a menores. Este hombre me decía un adepto que dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Todos los días, su cuchillo debajo de la almohada por si alguien le atacaba, puede defenderse. Y luego hay otros líderes sectarios que tenían armas, que portaban con pistolas y con la excusa de que no, es que hay enemigos, que nos quieren acabar con nosotros y tal. Y claro, con la excusa de los enemigos, pues bueno, ahí van con sus pistolas, con su guardaespaldas. O sea, suelen ser paranoicos y desconfiados también, ¿eh? sí, esa paranoia además también les viene bien para mantener un poquillo lo que es la mentira. Y bueno, tú dices que es verdad que hay líderes de secta que tienen miedo de las repercusiones que puedan tener en el exterior, pero las personas que se dedican un poco a combatir este tipo de cosas, ¿alguna vez tenéis problemas o hay casos peculiares o grupos peculiares que se puedan mencionar? No sé, un poco este Sí, tema también es interesante. En Estados Unidos ha habido polémicas importantes de grupos que han atacado a detractores hasta el punto de incluso, bueno, había un abogado
en una secta, creo que era Sinanón, creo que se llamaba, en una secta que era de adicciones, justamente, que se dedicaba a rehabilitar a adictos y tal. Pero vamos, llegaban a castar a las personas, ¿no? Entraban las chicas y le operaban sin consentimiento, hacían una cosa muy, vamos, todo muy normal, ¿sabes? Digo, Jo, irónicamente hablando, lógicamente. claro, Y esta secta, por ejemplo, al abogado, que más litigante, que consiguió, que consideraban que estaban haciéndole un daño importante al grupo, le llegaron a poner una serpiente de cascabel en el buzón de su casa. Entonces, estos ataques se ha escuchado, sobre todo en Estados Unidos, de grupos, sobre todo en los años 80, que eran comunales, que eran muy bestias, eran muy radicales, y cuando se plantaba un enemigo, podían intentar acabar con ellos. También hay veces en las que se puede poner a los fanáticos en contra del miembro y de la gente que ha salido, ya no solo de los expertos, de la gente que critica. Muchas veces es más típico la ira contra los miembros, ¿vale? claro, Contra sí. el miembro que habla. De hecho, muchos miembros tienen miedo a hablar porque saben que dentro del grupo se les ha amenazado o tienen el miedo de que les pueda pasar algo, ¿no? Y esto es más típico con el miembro que con expertos. Con especialistas, ¿qué pasa? Que a veces el grupo en el fondo tiene claro que tiene que seguir funcionando. Entonces, como esto es como una mafia y una organización, ¿con quién te metes? Pues a veces meterte con alguien poderoso puede suponer tu fin como organización. Entonces, claro, yo tengo claro, por mi experiencia, yo cuando empecé a estudiar este tema tenía cierto temor. Me acuerdo que miraba debajo de mi coche, que tenía ciertas cautelas, ni cuando miraba que alguien me... Un poco paranoico ya, ¿no? En el plan de... Pero luego ya muy tranquilo. Yo actualmente no tengo ningún tipo de miedo, ningún tipo de... ¿Por qué? Porque en el fondo sé que, a ver, si un grupo intenta atacarme, son ellos mismos los que se están auto poniendo la soga en sí. O sea, ellos tienen que aparentar ser normales, legales y grupos democráticos y grupos que no se meten en problemas. Si son ellos los que están mandando matones o mandando gente a pegar una paliza o tal y cual, pues ellos mismos se están etiquetando y generando un problema para sí mismos. Entonces, muchas veces las presiones suelen ser más desde el miedo desde la legalidad. O sea, en plan de te voy a arruinar la vida, en el lado más negativo, o en el lado más sutil, en plan de, oye, no hables de nosotros porque no queremos tener problemas, somos de esta manera, o sea, intentan influenciarte para que no hables de ellos, pero generalmente de modo más sutil, de modo sutil, sin expresar una violencia, una agresividad manifiesta, sino más bien intentando, ¿vale? O sea, yo recibo llamadas de algunos líderes sectarios, por ejemplo, o de un segundo, o de un tercero, ¿no? Y suelen hacerte como en plan querer ser tu amigo, ¿no? En plan de interesarse por tu trabajo, en plan de, oye, haces una gran labor, queremos que conozcas nuestra... O sea, en plan, ¿sabes? Muchas veces intentan influenciar Claro, positivamente si de no que... puede con el enemigo, únete a él, ¿no? Claro, Eso, claro, eso es para lo que voy a pensarán ellos, intentar, ¿no? claro, claro, en plan de voy a hacer amigos del experto para que vean que realmente somos un grupo normal, que no hablen de nosotros o que sepan diferenciar lo que, bueno, ellos lo intentan a veces, ¿no? Y en ocasiones cuando ya pues nosotros hemos hecho declaraciones muy directas sobre el grupo, pues a veces no tienen problemas ellos en intentar demandar, de denunciarte, de intentar, por ejemplo, alguna vez no me ha pasado personalmente, pues intentar denunciar al colegio de psicólogos para que este psicólogo es muy malo, intenta crear un mi empresa, está siendo poco objetivo con él, o sea, intenta buscar cualquier manera de... Yo recuerdo una periodista que empezó a hablar de un grupo piramidal y el grupo piramidal llamó al director del periódico y le vino a decir que iba a demandar al periódico por no sé cuánto, por un dineral, y que le pedía que para que esto no ocurriera, que echara inmediatamente a la periodista que había publicado el artículo, ¿no? O sea, ellos pueden jugar sucio, pero normalmente es sutil, pero a veces no son sutiles, a veces son bestias, pero normalmente es más en un área de denunciarte, como una especie de amenaza, ¿no? Para que tú evites meterte con el grupo por temor a las consecuencias, ¿no? Entonces, sí, sí existe presión y esto decimos que a veces llegan a actuar como verdaderas mafias, pero también a veces las mafias son inteligentes
y también saben que puede ser que una expresión de fuerza puede venirle en su contra, porque también puede suponer el que se desenmascare y el que se vea cómo es su verdadero carácter, ¿no? Entonces, en ocasiones, contra más sutiles, pues suelen ser más inteligentes. Te digo un ejemplo más que me pasó, no te digo el nombre del grupo en esta ocasión, porque puede ser peligroso, pero curiosamente este Me grupo acabo fue de crear que canal, ¿eh? pues este grupo, no hay problema, yo no voy a nombrar el nombre, pero sí lo que ocurrió. Recuerdo que yo hice un dossier advirtiendo al ayuntamiento para que no se realizara una charla, porque consideraba que esa charla tenía relación con una secta coercitiva, psicoterapéutica, entonces yo creo que les puse las razones y les puse la controversia, la historia, entonces era un dossier interno, no era un dossier público, era algo que yo elaboré para que esas conferencias se cortaran porque estaban captando a personas para un grupo claramente sectario. Ese dossier hubo, claro, ellos pararon la actividad gracias a ese dossier, pero al final alguien, no sé si bien va por torpeza o tal, acabó dando ese dossier a una de las personas que daban la charla. Entonces, cuando vio el dossier, que lógicamente era un dossier bastante explícito y bastante claro, pero correcto, pero todo muy claro, la persona se fue muy indignada, claro, es una adepta, esta persona es una adepta dentro de la secta, y se fue indignada y iba con la intención de denunciarme al juzgado. Según me dijo un periodista que estaba al lado de esa persona, me dijo, José, no te ha denunciado porque ha recibido una llamada de su superior, del gurú, y le ha dicho que no, que lo pare, que no haga nada. Entonces, yo tenía claro el que a ellos no les interesaba denunciarme, porque si denunciaba, iba yo a sacar en todos los medios de comunicación, iba a sacar su nombre y la polémica e iba a hablar de toda la mierda que tiene. Entonces, claro, la adepta sí estaba dispuesta a demandarme. Alguien de arriba más inteligente o con más conocimiento, mejor dicho, con más Más claridad estratega, igual, ¿no? De lo que verdaderamente te está con- cociendo. claro, considero, dice, no interesa que removamos la mierda, mejor esto que no ha ocurrido, que no se sabe demasiado, que no se entere nadie y ya está, y que no se hable de nosotros. A veces un grupo sectario lo mejor que le pasa, entre comillas, es que no se hable de él, porque entonces siguen clandestinamente funcionando. Lamentablemente no tenemos instituciones a día de hoy que puedan, desde un modo objetivo y público, desde el ámbito público, que se encargue de eso, de vigilar y de informar. Y es una pena, porque incluso la Comisión Europea, en su momento, en el 99, crearon unas normativas, indicaron que la responsabilidad de los países era investigar las sectas, informar de ello también, que hubiera prevención, que hubiera unos planes que eran muy chulos, que esos planes quedaron, no se han llevado a cabo para nada. O sea, era muy bonito el plan y las normas eran una pasada y se llevaban a cabo, pero no se han llevado a cabo. Entonces, la realidad es que al final se ha quedado como, vale, las asociaciones que informen, pero nosotros no decimos los nombres de las sectas. Nosotros no nos fiamos. No nos vayan a hacer que nos denuncien. Hay como un miedo, y de hecho ocurre igual en Estados Unidos, con las asociaciones, con tal. Los trabajadores sociales tienen miedo a ser denunciados por las sectas. Entonces, al final, muchas veces, como que con un temor a protegerte de la ley, acabas dejando pasar que el grupo siga actuando de una manera ilícita o de una manera. Claro, porque muchos se mueven dentro de un terreno resbaladizo, ¿no? Donde no es claro el delito, pero actúan irregularmente, pero sin que se note, ¿no? Entonces, esa presión se da. Y se da en servicios sociales, se da en instituciones que han preferido no hincar el diente porque tienen miedo a ser denunciadas. Sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también. Entonces, yo creo que debería haber, por ejemplo, yo siempre lo digo, un observatorio del sectarismo o un observatorio de la coerción, que de forma, con un gabinete muy fuerte jurídico y con el amparo absoluto y con la claridad de poder informar, sin nombre y apellido de la persona que lo diga. El instituto tal dice que tal grupo han actuado coercitivamente por esto y que se puede informar, pero eso no lo hay.
De hecho, una vez el informe Cottrell, que fue un parlamentario que puso una lista, al final tuvo que desdecirse y se eliminó esa lista. Ya nunca más se creó una lista de sectas porque decían que lo tacharon de que era de los Opus Dei, que el tío era. A ver, yo soy ateo, o sea, yo a mí el Opus Dei no me gusta, para nada, pero ahí no había. El motivo no era que fuera el Opus Dei. Aquí está claro que el que impresionó fueron las mismas sectas para que no hubiera nombres de grupos coercitivos que pudieran nombrarse, ¿no? Se han nombrado alguna vez, pero a nivel público, desde hace muchos años ya nadie nombra el grupo de sectas. Lo dicen los expertos, lo dicen las víctimas, lo dicen las asociaciones. Y a ver, nuestro objetivo no es crear aquí un clan ni un objetivo de perseguir a nadie, pero sí entiendo que si una organización tiene un claro funcionamiento oscuro, creo que igual que ellos se venden bien, habría que informar de los riesgos que llevan implícitos. Igual que las cajetillas de tabaco te ponen, oye, si quieres fuma, pero que sepa que hay gente Claro, que tiene cáncer, o que sepa que hay gente que aquí se ha suicidado, o que sepa que aquí hay gente que tiene o sea, habría que informar a los ciudadanos. No existe ningún plan y estamos abandonados, o sea, las víctimas están abandonadas. Desde mi punto de vista, creo que caer en una secta es peor muchas veces de caer en un problema de adicción o de caer, no por la realidad en sí, que son terribles las dos, sino porque por lo menos en uno tienes una opción de una ayuda, o que puede ser difícil, pero tienes una información, tienes una ayuda. Aquí no. Aquí la persona cae y ¿dónde busco ayuda? A quién pregunto? Y además, la mayor parte de recursos son privados, son psicólogos en todo caso, tal, que hacen lo que pueden, pero no hay nada no hay nadie que en cuide de nuestro nosotros país. en ese sentido, digamos. O Nada. sea, Y además la gente cuando lo sufre lo dice. Dice, yo no tenía ni idea de lo desprotegido que estaba. O sea, se quedan alucinados porque dice, porque cuando van a denunciar dicen, no, oye, esto es difícil denunciar, porque hace falta más pruebas, hace falta tal, es complicado. Y todo, hay que decir que se ha avanzado un poco porque, por ejemplo, a nivel policial se ha creado un grupo que está muy activo, que hay un correo anónimo que puedes informar, que puedes denunciar también, o sea que hay algunas mejoras, pero creo que a nivel preventivo, a nivel informativo y a nivel de tal, queda mucho por hacer. No solo un gesto como este a nivel policial, que es muy bien, pero hace falta mucho más. También a nivel de los medios jurídicos, hace falta que los fiscales y los jueces conozcan esta realidad, que entiendan lo que es, que sepan cómo funcionan. Muchas veces cuando yo me he encontrado en un juicio, hay jueces que no conocían esta realidad. Era la primera vez que, vale, escuchaba las sectas pues, como lo conocemos de la tele, venga, porque pero no tienen ni idea de cómo funcionan. Y claro, creo que es importantísimo que la gente en las carreras jurídicas, en criminología, en psicología, en determinadas profesiones, hay que saber qué es una secta, cómo funciona, cómo actúan, cómo prevenirla, porque te ayuda a entender la realidad y a protegerte de ella. Porque a nivel jurídico, por ejemplo, te pongo un ejemplo ya, que perdona que me enrollo un poco al respecto. no, es Si tú vas a perfecto, un esto es juicio, perfecto. si tú vas a un juicio, por ejemplo, imagínate que estamos en un juicio de una secta, ¿vale? Tú ten por seguro que el 99,9% de las sectas van a engañar y van a mentir y van a crear testimonios falsos y van a utilizar a todo tipo de cuestiones para que o sea, claro, es como un delincuente que es culpable, ¿no? Que va a hacer todo lo posible por encubrir su acción delictiva. Pues en los juicios de sectas tenemos claro que la mayor parte de testimonios de personas que pertenecen dentro del grupo siempre dan declaraciones que son muy favorables al gurú. En todo caso, si se inculpa a alguien, se inculpa a ellos mismos. Nunca van a inculpar a los dirigentes, a las personas que están arriba, que siempre son buenísimas y son perfectas. De hecho, a veces son tan exageradamente positivos, hablando de ellos, que llegan a ser sospechosos, ¿no? Porque dice, claro, alguien no puede ser tan bueno, ¿no? O sea, yo recuerdo un caso de un juicio que hubo contra Teresa Sonji, una líder de una secta, ¿no? Y la jueza se dio cuenta. Esa jueza fue hábil, fue inteligente, se dio cuenta. Y decía, claro, no puede ser que todos los testigos que van a terapia con ella, que siguen en terapia, que siguen con ella,
hablen tan bien de ella y digan que es una persona que sabe de todo, que es experta, que hablan tan bien que hablan mejor que de un padre, que de una madre. O sea, es demasiado, demasiado parcial la información. Esto no puede ser cierto. Entonces, hay que partir de que en un juicio todos los testigos de la secta suelen ser suelen simular, suelen simular y van con un guión. Otra secta, la misma que hablé de Dama Tradición que te comenté, tuvo un juicio primero antes de ser condenado y en ese juicio no hubo ninguna condena porque todos mintieron a una y consiguieron convencer al juez de que ahí no ocurría nada. Y claro, la pobre víctima que entonces denunció se quedó sola ante todo el grupo diciendo que estaba una pobre loca, que tenía intereses que tal, que cual, y consiguió salir de incógnito, pero todos, incluso, es más, la víctima que denunció en el segundo juicio había estado en el primer juicio diciendo que todo era mentira. Y en el segundo juicio, que ya había salido, fue como dijo, sí, sí, yo había mentido en su momento, en verdad todo esto es así. O en el caso de los miguelianos, bueno, se llama la Orden y Mandato de San Miguel, que también tuvo una condena. Es curioso que hubo una víctima que cuando recién el hombre, recién desmontado el grupo, recién intervenido el caso, ella hablaba de que este hombre era un santo, que ahí no ocurría, que todas las acusaciones eran falsas, que no había habido ningún tipo de... Bueno, lo ponía todo muy bien. Cuando pasó 2 años, hubo el juicio y en ese momento ya ella había pasado por un programa de que había estado fuera del grupo, había estado vuelto con su familia, había normalizado. Y claro, ya ella había cambiado su punto de vista, estaba sanada, y ahí empezó a decir que, oye, pues sí, pues mentí, en realidad este hombre, hay esto y esto y esto. Y los jueces entonces no la creyeron, porque pensaron que estaba mintiendo. Digo, no, entonces mentía, chiquillo. Es normal que dentro de una secta tú mientes y engañes. Si estás en una mafia, si yo estoy en un grupo de traficantes, ¿qué te voy a decir? Que sí que es verdad que pues, intenta, lógicamente, ocultar el delito. Si estás Mm. fuera y estás arrepentido, lógicamente es cuando tú dices la verdad. Entonces, en el ámbito jurídico, en el ámbito, hace falta formar para que la gente conozca cómo funcionan estos grupos y cómo protegerte de ellos y que a nivel social pues se haga un verdadero plan, porque creo que es una lacra que va a afectar a la salud mental de mucha gente, que está afectando a que la gente esté mal mentalmente, a que la gente invierta económicamente en personas que se lucran de ser espabilados, de tener esta personalidad narcisista y que podemos conseguir mejorías con cambios. Pero bueno, no es mi utopía, es mi pensamiento utópico de que en la realidad puede cambiar, pero a día de hoy yo soy un poco pesimista de cómo las cosas funcionan al ámbito de la secta, de cómo Sí. están funcionando. Sí, falta mucha información y mucha formación y además hoy en día tampoco es necesario estar junto presencialmente para formar una secta. Por internet puedes hacerlo hoy en día perfectamente, más que la gente está más sola que nunca. Sí que para cerrar un poco, ya que no te quiero robar más tiempo, sí que me gustaría saber un poco cómo han evolucionado, cómo están evolucionando las sectas, ¿no? Porque yo sí que veo que antes todo estaba un poco más orientado hacia la religión, o eran ramas de la religión propiamente dicha, pero hoy tienen un carácter un poco más ecléctico, ¿no? Hay sectas de estafas piramidales de que sí, criptomonedas, otras que directamente la forma de entrada es pues una terapia que bien, muchas veces está asociada con el consumo de sustancias, ¿no? La famosa ayahuasca, y es un poco la tendencia, ¿no? Me gustaría saber un poquillo la tendencia, tampoco para cortarte mucho más tu tiempo. Pues mira, es verdad que en los años 80 en que emergen las sectas aquí en España, porque antes con una dictadura, pues la libertad de movimientos grupales estaba limitada, con lo cual también no crecen con esa... O sea, las dictaduras no son buenas, son malas, pero también tienen esta cuestión de que controlan mucho los grupos, ¿no? Entonces, antiguamente estas eran más comunales, eran más de las personas se iban a una comuna y allí pues se quedaban integradas dentro de ese grupo, fuera de la sociedad, como el que va a un monasterio, ¿no? Entonces era muy típico de que la persona que entraba en una secta estaba al margen de la sociedad
Y ahí podía ocurrir todo tipo de manipulaciones brutales, pero eran sectas comunales, que al final tú te ibas y te podías tirar ahí 20 años toda la vida y ya la madre desesperada, pobrecita, que no veía más a su hijo en toda su vida porque estaba en un grupo a lo mejor en su ciudad, pero completamente en una comuna, ¿no? Esto fue evolucionando y las sectas yo le llamo, fueron siendo cada vez más ambulatorias, ¿no? O sea, más desde casa, tú vas a tus sesiones, vas a tus reuniones, te hago el lavado de cerebro, pero no hace falta que te aísle completamente de la sociedad. ¿Por qué? Porque la misma tecnología nos ha hecho cambiar y podemos conseguir que las personas lamentablemente puedan ser manipuladas también desde la distancia. Antes no había teléfonos móviles, por lo menos, antes no había tecnología de videoconferencia, ubicación, saber dónde estás, o sea, hoy en día es fácil poder ubicar dónde te encuentras, poder comprobar si has cumplido las tareas o no las has cumplido, o sea, toda esta tecnología que es tan fantástica también se puede utilizar para hacer el mal, ¿no? Y entonces, cada vez más es más frecuente que las técnicas, las sectas han tenido un cambio en cuanto que, aunque siguen existiendo sectas comunales, que siguen existiendo, no han muerto, algunas existen, pero la gran mayoría funcionan de forma, yo digo, ambulatoria, o sea, son centros que aparentemente son asociaciones culturales o deportivas o de yoga. No digo que el yoga sea una secta, cuidado, muchos te van a pensar, ah, ¿qué dice que yo? No, puede ser o políticas o de yoga o de cocina, o sea, da igual el contenido, hemos Sí, dicho, sí, al ¿no? final todo Pero, se puede convertir en una secta, ¿no? claro, son organizaciones donde alguien acude, tiene su actividad y vuelven a casa, pero donde se desarrolla una dependencia especial y donde, o sea, que habitualmente ya las recetas son más de tipo ambulatoria. Y ahora, la nueva cuestión es que ya hay una gran captación, hay una nueva vía de captaciones online. Aunque la captación muchas veces online se está dando ahora muy frecuentemente, y yo digo que a la gente animarle a echar un vistazo a las amistades que tiene en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, mirar un poco cuáles son tus amistades y cuáles son tus me gusta, porque es fácil que tengas alguna secta, alguna campaña, que tú le has dado like, que tú crees que es una asociación normal y la asociación a lo mejor es un grupo coercitivo y no lo sabe. O sea, es muy fácil que en tus redes sociales haya alguien y, oye, pues este es un grupo sectario reconocido, que está, que se sabe, pero la gente no lo sabe, ¿no? Y comparte como si fuera una actividad o algo razonable. Yo muchas veces amigos que veo y tal, es muy raro que no tengan alguna cosa que hayan compartido, o sea, están entre nosotros, están muy presentes, se mimetizan con grupos normales, con lo cual es difícil a veces de darse cuenta de que este grupo es sectario, porque aparentemente se va a vender como una organización normal, como una organización positiva. Y algunas campañas que hacen son tan buenas que pueden pasar por campañas educativas, por campañas de prevención, o sea, que a lo mejor hay alguna que te hace una campaña de fomento del deporte o yo qué sé, la salud mental, hay que tener cuidado con ella, que Sí, claro, pues cosas para que a eso algo priori todo el mundo positivo. diría que son buenas. Claro, es que de hecho, es más, a veces un grupo sectario puede tener una obra social. Rizamos de rizo, o sea, a lo mejor, yo qué sé, pues tú imagínate una secta colabora con un banco de alimentos y a lo mejor da comida, ¿vale? Banco de alimentos no es una secta, cuidado, no, ni mucho Sí, menos, claro, no, no todo tiene lo por qué, contrario, ni O mucho sea, menos. muy positiva y muy buena, pero que digo que vamos a poner una secta, crea eso, y lo hay Sí, a veces, ¿no? Que sí, sí, crea puede y haberlo, claro. aprovecha, ayuda al tercer mundo, ayuda a la gente de la calle y le da comidas. Pero a lo mejor tú tienes una secta y en tu seno interno estás manipulando. De hecho, lo mismo, por ejemplo, el grupo este de la Orden de Mandato de San Miguel, este arcángel, que fue apresado por una serie de delitos sexuales, tenían una obra social muy buena y colaboraban con temas de alimentos, con temas en la religión también ayudaban pero no solo en temas religiosos, ayudaban a los pobres, daban de comer, o sea, puede haber una obra social, pero esa obra social no es mala, o sea, todo lo que hacen las sectas no tiene que ser negativo. Ahora, ¿merecen la pena? No, porque, claro, esto es como la parte que te dice ver, que tú ves
pero en el fondo lo que se dedican no es a esa labor, se dedican a otra cosa y esto les sirve para dar una buena imagen a nivel social. Es como eso, pues yo me voy, el volcán en La Palma, pues vamos a ayudar aquí a tal, vamos a darles manta, vamos a aparentar que somos un grupo normalizado, pero luego después lo que hacemos nos dedicamos a captar, a generar cursos que te arruinen y a... Bueno, pero tú ese día vas allí, das manta, das unas comidas y parece que eres un grupo normalizado. Que claro, que la mayor parte de ONG son buenas, ¿eh? Que yo digo que no, pero que a veces se minimizan muy bien. Y hoy en día la captación, aunque se hace mucho por internet, suele haber retiros también. O sea, que muchas veces, aunque es online, los primeros contactos y tal, al final siempre suele haber un curso, un tal, que al final tú tienes que acudir y hacer un curso intensivo donde te hagan el lavado de cerebro. Sí, sí, porque al final si no hay contacto humano, es muy difícil que te puedan encandilar igual. Si al Exacto. final, Eso no quita que sea algo pues una vez cada 2 meses, una vez cada tal, y eso sí que yo te puedo controlar online, porque hay gente, hay grupos que te decían, bueno, yo todos los días a las 8 de la tarde hacía el rosario, a las 10 con el péndulo hebreo, a las no sé qué, con el no sé cuánto, todos reunidos, o sea, se reunían continuamente, o a lo mejor en plan, el líder pidiendo explicaciones, oye, ¿has hecho lo de tal cosa? Has puesto carteles, ¿eh? Y a lo mejor, recuerdo un caso que una chica estaba en Australia y el gurú estaba en Andalucía y le pedía tareas para su actividad allí en Australia. Entonces, ¿se puede controlar a alguien a distancia? Pues sí, pero sí, alguien se pero puede no es lo controlar. mismo. No es lo mismo. Pero bueno, pero claro, tiene que haber de vez en cuando ese con tu mano, ¿vale? Entonces, sí que el objetivo final es que tú nos conozcas y te pueda yo introducir bien la doctrina y se desarrolle esa técnica de manipulación. Pero hay que tener en cuenta eso, que hoy en día es verdad que la manipulación puede entrar a la puerta de tu casa. Y todos conocemos casos como le parece Aguilar, una chica que hay un libro maravilloso de Vanessa, eh, ay, espérate, que me he quedado, Vanessa Lozano, el nombre del libro me he quedado en blanco de cómo se llama, te lo digo ahora mismo, el libro se llama Hágase tu voluntad, lo recomiendo mucho, y describe la historia de una forma completamente realista, porque es un trabajo que se ha hecho en colaboración con la familia, ¿no? Y además ella estuvo desde el minuto cero, o sea, desde que empezó el caso, la periodista siguió el caso desde el principio y entonces lo describe muy bien. Bueno, esta chica es captada online por una persona mucho mayor que ella, empieza a ser captada con 15 años aproximadamente, solo que la familia no es consciente de ello y porque además todo es siempre bajo el secreto, como ocurre con este tipo de manipulaciones. Oye, hay cosas de las que no nos van a entender, mejor no hablarlas. Y claro, ellos entendían o pensaban los padres que estaban ante una rebeldía de una adolescencia en la que, bueno, pues los problemas de la adolescencia, que no comparten cosas, que tal, y lo que en realidad estaba ocurriendo era que esta chica está siendo captada por un gurú sectario desde Perú, estando ella en Alicante, en Elche, ¿vale? O sea, imagínate tú la distancia, ¿no? Hasta el punto de que cuando cumplió justamente 18 años, esta chica pues celebró el cumpleaños con la familia, en total normalidad, pero tenía un plan ya de salida sin que nadie lo supiera. Cogió el dinero de la familia, de la empresa, todo esto por supuesto guiado por su gurú, que tenía el plan ideado, y se fue hasta Perú sin que ellos supieran dónde iba. O sea, salió después del cumpleaños, un día después, 2 días después, y estuvo allí, que cuando, claro, la familia intentó captarla y cuando desapareció encontraron que había publicaciones extrañas, ritos extraños, dibujos un tanto típicos de algunos grupos coercitivos conocidos. Entonces encontraron que parecía que detrás había una captación sectaria por lo que escribía, por lo que había encontrado en la intimidad de esa habitación, ¿no? De la habitación de cualquier adolescente, que muchas veces por respeto, oye, pues no vamos a estar controlando todo lo que hace, ¿no? Pues lamentablemente esta pobre chica en su momento estaba siendo captada por una persona mucho mayor, con
una psicopatía brutal, esta persona, y acabó convenciéndola de que tenía que abandonar su país e irse con él para repoblar el mundo, porque le convenció de que el mundo estaba en ciernes de una gran guerra, de que iba a haber una serie de catástrofes naturales y de que ellos iban a ser los elegidos para salvarse y para repoblar el mundo, ¿no? Entonces, ella pasó más de un año fuera del país, desaparecida, no sabía si estaba muerta, si estaba viva, y si aceptaba y acaba con ella, y fue cambiando de ubicación en muchos momentos, intentando ocultarla, hasta que, bueno, la familia con una lucha brutal en los medios de comunicación, intentando buscar cualquier información de su paradero, pues finalmente consiguieron, viajando a Perú varias veces, ayudando a la policía, colaborando con ellos, pues consiguieron un final feliz, consiguieron encontrarla en la selva, en unas condiciones infrahumanas, a punto de morir, con unas condiciones muy, muy, muy malas, con un bebé recién nacido y con otro hijo del gurú que también estaba cuidando ella, ya estaba encargada ya del cuidado de los hijos de las otras mujeres, porque él tenía más mujeres y más hijos, ¿no? De las que ella se hacía cargo del cuidado y de cocinar y de... Entonces, bueno, este caso terrible, que es un ejemplo más de miles de casos, aunque no tan... no todos se van a Perú ni se van tan Claro, lejos, no a es tan veces ocurre cotidiano. al lado, pero la manipulación es igual. O sea, a lo mejor tenemos sectas en las que de pronto la persona deja todo contacto con la familia, de pronto la familia es enemigo, tienen miedo a ver al padre o a la madre, denuncian a los padres incluso cuando intentan ellos eh, visitarlo, tienen una visión distorsionada de la realidad, piensan que su familia ha sido enemigo. O sea, a veces ocurre que estas manipulaciones se dan desde la misma pantalla del ordenador y las consecuencias al final son las mismas. O sea, da igual el contenido, da igual que, ya digo, que sea una religión, que sea un grupo Nueva Era, que sea una organización cultural. Hay sectas que no son religiosas, ¿vale? Que se dedican a otro tipo de fomento, a asociaciones humanitarias que se dedican a ayudar a cosas, ¿no? Y que luego en realidad en su seno pues saben que se dedican a lo que se dedican. Entonces, cautela, precaución, información, sin entrar en el miedo, en la paranoia. Tampoco yo no pretendo que la gente aquí coja miedo a relacionarse, pero a veces una búsqueda en Google, decir, oye, voy a buscar el grupo este, de dónde viene, quiénes son, oye, esta asociación es conocida, no es conocida, te lleva sorpresas con algunas de las asociaciones. Entonces, bueno, no pasa nada por investigar su pasado. Igual conocemos su lado bueno, o el lado que ellos venden, vamos a conocer el lado oscuro que otra gente refiere, ¿no? Esto es como si tú conoces a alguien, te gusta, pues oye, te gusta saber sus cualidades, pero también conocer su pasado negativo, ¿no? Que, oye, Claro. si me entero que tiene 3 denuncias por violencia de género, yo creo que es para, ¿no? Es para tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, a lo mejor has cambiado, pero bueno, es bueno conocer el pasado de la gente, ¿no? Pues entonces, cuando vayas a una asociación o vayas a un grupo que oferta una actividad, no está de más investigar quiénes son, a qué se dedican, qué experiencia tienen y si hay alguna controversia respecto de ellos, que a lo mejor la controversia ha quedado atrás y es una cosa minoritaria o no, o a lo mejor es que ese grupo es una secta o no hay ningún problema conocido hasta la fecha, ¿no? Estar informado ayuda a prevenir y creo que es nuestra misión. Pues sí, información y por eso es un poco la idea de traerte aquí, porque yo creo que al final sigue siendo un poco tabú el tema y creo que eso realmente no ayuda a nadie. No creo que no ayuda ni a víctimas ni de cara al futuro, porque es un tema tan desconocido realmente que uno cuando entra en un grupo, yo qué sé, que imagínate, ¿no? Un grupo de no sé, de personas que se apuntan a bailar, ¿no? Lo último que pueden pensar siempre es, esto va a ser una secta, pero Bueno, ¿y si yo subo este vídeo o si alguien lo habla antes y se le enciende un poco esa bombilla de la curiosidad y del espíritu crítico, que al final yo es un poco lo que busco, de lo que se trata este canal y por lo que intento traer a personas que sean expertas y por eso he querido contar contigo, cosa que te agradezco un montón.
Nada, yo he estado muy a gusto contigo, ha sido un placer, la verdad que me he encontrado muy cómodo y espero que, bueno, que seguro que volvemos a encontrar en otro momento. Yo me gustaría comentar una cosa, pues un poco por de cara a la gente que pueda escucharnos, que a lo mejor hay alguno que dice, coño, ¿y mi grupo era una secta? Yo creo, me haría las siguientes preguntas, o Yo sea, alguna vez me lo he preguntado, ¿eh? Digo, esto en determinados ¿esto es una sitios, digo, secta? parece En esto una realidad. secta, me voy a Claro. quitar de en medio, No. aunque no lo Yo sea, ¿no? me explico, sobre todo la gente que está ya en un grupo mucho tiempo y tal, preguntarte, ¿tu grupo te aporta más de lo que tú das? ¿Cómo eras tú antes? O sea, ¿cuáles son tus objetivos antes? ¿Cuáles son tus metas ahora? ¿Las metas de del grupo están por encima de tus intereses personales? ¿A veces haces cosas sin que realmente tú quieras por la presión del grupo? Ese tipo de preguntas, hacértelas. Si esas preguntas, hay otras más posibles, ¿no? Pero si esas preguntas dan un positivo, el grupo te está explotando más allá de lo común, aunque tenga buenas intenciones, aunque sea por una buena razón, pero si este grupo actúa así, posiblemente nos encontramos con un riesgo sectario que habría que considerar y que habría que plantear desvincularme de ese grupo. Un grupo es como una pareja. Si te aporta, genial. Si te resta, a tomar viento, ¿no? O sea, el grupo fuera, ¿no? Yo creo que hay que animar a la gente a que forme parte de grupos saludables, ¿no? Y evitar y tener mucha cautela con aquellos que se van a dedicar a explotarte. Pero cuidado, que además lo hacen muy bien porque siempre estás en lista de deuda. Normalmente ellos siempre dicen, con lo que han hecho por mí, o sea, lo primero es que te hacen sentir en deuda y tú te sientes como, hostia, pero es que claro, en verdad ellos me han ayudado mucho. No, no, actualmente, ¿cómo es la relación? ¿Tus metas cuáles eran? Has dejado los estudios? ¿Has dejado tal? ¿Has dejado tu ocio, tu hobby? ¿No dedicas tiempo a tu pareja? ¿No? Piensa, si ese grupo te está coartando tu libertad o está impidiendo hacer cosas que te gustaban, no ha cambiado todo tu... pues posiblemente te estás encontrando en un grupo coercitivo y no lo sabes. Entonces, creo que son elementos a tener en cuenta con cuidado. Y de cara a entrar, de cara a publicidad de actividades, investigar antes de entrar en un sitio para tranquilidad. No asegura, puede haber un grupo nuevo que no conozcamos, que no haya controversia, pero por lo menos garantiza que, oye, que los grupos que ya se conocen, que hay una alerta que a veces hay, porque aunque no hay una lista de sectas, pero siempre hay controversias que en San Google nos ayudan a identificar. Pues sí, esto es como todo, ¿no? Siempre antes de hacer algo, lo suyo es informarse un poquito. Es como si tú vas a la frutería y coges el primer, yo qué sé, el primer aguacate Pero que somos muy te ingenuos llega. y con la publicidad, como son tan buenos en marketing y la publicidad que hacen es más bonita, pues tienen más captación que los grupos buenos. O sea, yo recuerdo, mira, una vez me acuerdo que hice una charla con un criminólogo, de hecho, con Félix Río, hicimos una charla, unas ponencias sobre sectas en Marbella, muy chula, y puse publicidad en la Facultad de Psicología, yo di clases allí, pero bueno, pusimos allí en la facultad una publicidad. Y al lado me encontré yo que estaban haciendo fotografías a un cartel que estaba al lado del mío y era el cartel de una secta. Entonces habían puesto un cartel de una secta al lado del mío y del curso de antisecta. Y Claro. entonces cuando yo vi a la chica haciendo la foto le pregunté, oye, ¿verdad? ¿Tú sabes el grupo cuál es? No, no lo conozco. Y digo, es para una amiga. Digo, no, no, pues mira, te animo a que lo busques en Google y verás que es un grupo sectario. Digo, y era un poco como la paradoja de decir, tienes una actividad positiva, constructiva, formativa que estaba bien y en cambio te ibas a la actividad de la secta que te prometía pues, un curso de, yo qué sé, o de historia, de oratoria o de para su amiga, ¿no? Claro. Entonces, claro que quería para su amiga que era algo bueno, pero que a Sí. veces Ah, no nos informamos, nos dejamos llevar por la apariencia. sí, al final el espíritu crítico, ¿no? Porque todo así que te lo pintan muy bonito, parece que al final es, porque te lo presenten muy bien, parece que es válido, pero al final hay que intentar, como sea, que no sé cómo llamarlo, ¿no? Ese instinto que siempre lo tengamos bien activo.
y como criminólogo tú lo sabes bien, cuando que nadie da duro por peseta, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Que cuando algo es algo muy atractivo, muy guay, muy bueno, Mm, empieza a oler raro, ¿no? O sea, algo que es demasiado... si yo qué sé, va a un médico y te da una esperanza de un 50% y otro te da una esperanza del 100%, duda de que te da un 100%. O sea, sí. en general las cosas tienen una realidad que a veces no es bonita. Y cuando la realidad te la ponen demasiado bonita, posiblemente es que está falseada esa realidad. Hay que tener cautela con los vendedores de humo. Sí, también me gustaría decir que muchas veces la gente puede sentirse, alguien que haya caído en una secta se puede sentir un poco tonta y realmente no es culpa suya, es que muchas veces la vida, las cosas son tan jodidas que si alguien te presenta una cosa muy bonita, a veces incluso normal que la gente caiga. Yo solo daré la vuelta en el sentido de decir, mira, ser tan inteligente como para darte cuenta de que has estado en una secta. Hay muchos Claro, que nunca se van a dar cuenta de que han estado en una secta. O sea, hay que ser muy valiente para reconocer haber sido manipulado y engañado por un grupo sectario. Y en mis víctimas, yo tengo pacientes que algunos, hay de todo, pero tengo pacientes que han sido abogados, que son psicólogos, trabajadores sociales, vamos, empresarios, amas de casa también, o sea, todo tipo de personas. Entonces, oye, es que la secta no... Hay gente con 2 carreras y 3 carreras sí, que han entrado en grupos sectarios y han sido manipulados, pues como cualquiera. El conocimiento y la cultura no te exime de que emocionalmente tengas vulnerabilidades, pues que el grupo te aparenta cubrir. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo digo, hay que ser muy valiente y hay que ser inteligente de ser consciente de que te han engañado y a veces lamentablemente te enteras después de 5 años, después de 10 años, después de 15, pero algunos no se entera nunca. Algunos se mueren dentro del grupo, ¿sabes? Es así de triste. Entonces, bueno, pues hombre, si a veces no es una cuestión de inteligencia, es de suerte y de que caes en esa... es como la mala suerte de que has tenido una pareja muy saludable o caer en una pareja que es muy tóxica, ¿no? Bueno, pues sí, sí, a veces también es verdad que ser capaz de salir de la relación puede ser complicado. Y lo que te hace visto es ser capaz de decir, coño, mira qué capacidad has tenido de poder eh, sobresalir, poder salir de esta relación tan desagradable que la mayor parte de la gente lo dejaría correr, ¿no? Entonces, escuchar tus instintos, escuchar también a ti mismo tus alertas, ¿no? A veces el cuerpo te manda alertas, te manda señales, y no hablo de la intuición, hablo de que nos fiemos de nuestro criterio más que del criterio ajeno, ¿no? A veces nos fiamos más de lo que dicen los demás que de lo que uno está viendo, ¿no? totalmente. No, no me gustaría cerrar esto sin mencionar antes. Si alguien ve este vídeo y considera que puede estar siendo víctima de un grupo coercitivo, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué puede hacer? Si alguien está empezando, lo tiene fácil, porque bastaría con preguntar, con informarse, incluso preguntar a asociaciones que, oye, después de tener, oye, tengo este problema, tengo este grupo que te sospecho, ¿sabes si es? Y si no, pues, ya digo, una búsqueda te puede ayudar. Si ya estás dentro del grupo y tienes una relación muy estrecha y es complicado y no es una cuestión de información, eh, hombre, el tener un pensamiento crítico, tener dudas es muy bueno, es muy positivo. Yo les animo a plantear que un grupo bueno, una organización normal, permite, es permeable a aceptar un grado de crítica, ¿vale? Entonces, cuando un grupo impide cualquier tipo de crítica, mal asunto, ¿no? O sea, si no hay, como yo qué sé, pues tú vas a un sindicato. El sindicato puede tener un elemento negativo, que, oye, una vez en tal año robó un fulanito y tú como organización puedes decir, pues es verdad, pues lo hemos hecho mal en aquella época porque tal. Oye, pues eso es más claro, es más manifiesto, es positivo. Pero Claro. si en cambio no se puede criticar nada de tu grupo, mal asunto, ¿no? Entonces habría que empezar por ser capaz de plantearte, voy a escuchar otras visiones distintas a la que me dan. Voy a escuchar a personas que han salido o voy a escuchar
esas críticas que reciben fuera sin el filtro de ellos. Voy a ser capaz de valorar lo que otros dicen sin comentarles al grupo, porque claro, si yo voy al grupo y les digo, oye, he leído esto, te lo van a todo a trabajar, ¿no? Entonces, es bueno que tú con libertad tengas la libertad de poder explorar. Eso creo que incluso, vamos, yo no soy creyente, pero en la Biblia también lo dicen, por lo visto. Eso es decir, fíate más de tu propio criterio. Hay como un pasaje que dice algo así como que te fíes más de tu criterio propio que del ajeno, ¿no? O sea, tú tienes que tener la capacidad de dudar y de preguntarte y de cuestionar. Y si esa capacidad no la tienes porque te la han anulado, mal asunto. Y pedir ayuda, lo primero, porque lo más valiente es ser capaz de pedir ayuda y, oye, no se pierde nada por preguntar. Si no, si el grupo, oye, me ha pasado a veces que hay gente que me ha venido por un tema sospecha del grupo sectario, a lo mejor yo soy el que he dicho, oye, bueno, pues no lo veo, oye, pues no, vale que esto no está bien, pero no hay un, o sea, no siempre que me llega alguien a mí con un problema sectario, y digo, oye, pues sí, aquí lo, Sí, a claro, hombre, veces claro. no, ¿vale? Pero sí, si hay sospecha, se preguntan, no es malo, ¿no? Y preguntarte, oye, valorar el tema, porque la libertad creo que es el bien más preciado y el primero, el más grave que se ha afectado en un grupo sectario. Yo, cuando me dicen, ¿qué ocurre con la secta? ¿Cuál es el mayor problema? La gente piensa en el dinero. No, la libertad es lo más grave y es lo que más se... O sea, y la gente dice, la libertad parece algo muy... No, tú imagínate no poder elegir tu pareja, no poder elegir tu trabajo, no poder elegir tu ocio, a qué dedicar tu tiempo libre, no poder elegir las horas en las que duermes, o sea, que tú estés condicionado en todo, en tu modo de vestir, en tu modo de hablar, en tu modo de vivir, que tu vida sea completamente elegida por otras personas que consideran que eso es lo correcto para ti y que tú no tengas la capacidad de poder tomar decisiones importantes en tu vida. Creo que eso es lo más terrible que puede sufrir una persona, mucho más que tener una consecuencia de salud mental, que también lo puede tener, ¿no? No, lo más terrible es que durante tantos años he dejado de ser libre. Y aunque la libertad también tiene sus contras o sus riesgos, porque a veces nos cuesta ser libres y nos gusta que nos digan cómo actuar y tal, pero en realidad es precioso. Yo, como decía una víctima, que me acuerdo que me decía, dice, prefiero equivocarme yo con mis decisiones antes me equivocaba y me decían cómo tenía que actuar y me equivocaba. O sea, ahora por lo menos si me equivoco porque yo pensaba que esto era lo correcto. Entonces, ser capaz de equivocarse uno y no dejarse dirigir por nadie, ¿no? Ni por un gurú, ni por un grupo, ni por ninguna persona, ¿no? Pues sí, la verdad. La verdad que más allá del drama que muchas veces supone esto, pues la verdad es un tema fascinante. Y nada, yo por mi parte no me gustaría quitarte más tiempo. Sí me gustaría en un futuro que volviésemos a tener una charla, porque por mi parte ha sido muy agradable, muy entretenida y sin duda creo que todavía me da la sensación de que te has quedado con mucho que contar. Seguro, al final este tema es apasionante y hay el tema es tan complejo que hablaríamos durante horas y horas y horas, así que encantado de poder contar contigo en tu espacio y echar un ratito otro día, si a la gente le gusta y a la gente le parece bien, yo estaré encantado de echar un rato contigo. Una cosa que no he dicho y también muy importante cuidado que hay sectas también hasta en psicoterapia, ¿eh? Cuidado. O Sí, sea, sí, que también bueno, tengan cuidado que la gente hemos hablado de religiones, nueva era, tal. Oye, cuidado, que tenemos sectas hasta de falsos psicólogos o psicólogos que pueden, o sea, cualquier contexto puede ser sectarizable. Que la gente no entienda que, no, bueno, como es un profesional no pasa nada. No, no, oye, si un profesional te hace sentir todo lo que hemos hablado, también duda. La duda no depende de lo profesional que sea alguien, sino de lo que hace. totalmente, totalmente de acuerdo. Pues eso, si cualquier persona que vea este vídeo se está sintiendo que está en un grupo y tiene ciertas dudas, que no dude en ponerlo en conocimiento de expertos, de contarlo y de hablarlo, porque al final se trata de eso. Hablarlo creo que siempre es lo mejor.
Y nada, Josemi, de nuevo te Entonces, agradezco tu tiempo y que eso, que cuando quieras o cuando tengas tiempo,